No sé quiénes de ustedes, ¿verdad?, pudieron leerla, o por lo menos leer parte de ella, por lo menos la parte de la Torá, es la que voy a estar enfatizando mayormente en este breve estudio. Voy a tratar de ser lo más corto posible, ¿verdad?, ya que, como dijo el pastor, hay otro estudio que también hay que tomar. Sabemos que esta parashá, en resumidas cuentas, habla cuando el Padre Celestial le revela a Moshe en el monte Sinaí que le dio unas órdenes sobre construir ciertas cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas que el Padre Celestial le manda, ¿verdad?, bajo instrucciones? Le va a mandar a Moisés para que se construya. ¿Cuáles son? El santuario, el arca, la mesa de los panes, muy bien, el candelero también. ¿Verdad? Vemos que en el capítulo 25, donde empieza la primera, ¿verdad?, el capítulo de esta parashá, se comienza a hablar sobre unas ofrendas que el Padre Celestial le pide al pueblo. Voy a ir resumiendo poco a poco. Luego de estas ofrendas, el Padre Celestial le da unas órdenes a Moshe para que construya un arca, lo que se le conoce como el arca del pacto o el arca del testimonio de la alianza. Eso está en el 25. Luego, en el versículo 23, la mesa de los panes de la presencia. Más adelante, el candelero de oro o la menorá de 7 brazos, que es la que usualmente nosotros utilizamos, que usualmente el pueblo hebreo siempre la ha utilizado. Es básicamente el único emblema que se le puede atribuir que el Padre Celestial le dio a Israel, el candelero. El capítulo 26 comienza con la morada, el tabernáculo, o el Mishkan en hebreo, como también se le conoce. Aquí parece que le da ciertas instrucciones de cómo debía construirse. No voy a ser enfático en todas las cosas, ¿verdad?, que los utensilios que se utilizaron, las medidas, las distancias, de qué color eran, porque estaríamos aquí todos, no daría el tiempo, porque es algo complicado y después hay que sentarse uno por uno, y muchas de estas cosas tienen su simbolismo. Y sería mucho simbolismo a través de toda esta parashá. También está la cortina, que es la que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que es donde entraba una vez al año. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, ¿verdad?, que era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Donde está la presencia, estaba el arca del pacto. Y el capítulo 27, el altar de cobre. Eso vemos al final de la parashá. Y más adelante, ¿verdad?, vemos también el atrio de la morada, la distancia de cómo iba a medir este atrio y estas cosas. Aquí, ¿verdad?, el pastor me facilitó unas imágenes que son muy buenas. Lo voy a pasar para que los hermanos los vayan viendo, para que vayan viendo más o menos desde la página 16 hasta la página 21. Básicamente, ¿verdad?, los utensilios, las cosas que el Padre Celestial le mandó a Moshe a construir para su templo, para su tabernáculo. Por aquí tomamos para ver. Ahí van a ver, sabemos que este tabernáculo que el Padre Celestial le mandó a diseñar, ¿verdad?, a Moshe, sabemos que es distinto en términos de cómo fue estructurado al templo que conocemos como el gran templo que creó Salomón. Sabemos que este era un atrio, un tabernáculo que era porque no podía establecerse en un solo sitio, sino que era un lugar que se movía y requería de muchos levitas para el movimiento de estos utensilios, porque no cualquiera podía mover esto y utilizar estos utensilios. Por lo tanto, era un templo o un tabernáculo, mejor dicho, que se movía de un lugar a otro. Sabemos, ¿verdad?, que a lo largo de la travesía del pueblo hebreo en el desierto pasaron muchos años, y ese templo tuvo que moverse muchos años hasta que llegara ¿a dónde? A la tierra prometida. Se suponía que este tabernáculo iba a llegar y iba a ser establecido en Canaán, en la tierra prometida, aunque fuese un tabernáculo movible. ¿Por qué? Porque era la necesidad que había en ese momento. Estaban de viaje, estaban de camino en peregrinaje, por lo tanto era imposible que le pediría un tabernáculo establecido, porque entonces ¿cómo no iban a poder mover eso?
Y eso también nos trae más adelante, si usted lo medita, en una enseñanza, en por qué parece el tabernáculo que le dio. Podemos ver que a simple vista, si usted lo ve en fotos, era una tienda. Podía verse quizás algo simple, sin embargo, por dentro albergaba lo más importante, la presencia y la Torá del Todopoderoso. Eso también nos enseña que a pesar de que las cosas pueden verse de una manera sencilla por fuera, simples, por dentro es lo importante, el valor que esté dentro del creyente. Que cuán puro usted es por dentro, no solamente por fuera, porque lo por fuera es efímero, pero lo más importante es que lo de adentro sea basado en la Torá del Todopoderoso. La parachá se titula Terumá. ¿Usted entiende qué significa Terumá? Bueno, José. Ofrenda. Ofrenda. ¿Qué más? Ofrenda, ¿verdad? Bueno, es la palabra que más se le utiliza. También se utiliza varios adjetivos, varios sinónimos. Una de ellas es donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo y ofrenda, que es la que más común se utiliza. Pero la palabra terumá viene de la raíz de rum, que significa alzar, elevar. Se puede entender como una porción separada que se eleva para un propósito santo. Vemos que a pesar de que es una ofrenda, en Padre Celestial hay ciertos mandamientos que nos manda a dar ofrendas, ¿verdad? Y nos ordena como lo que es el diezmo, ¿verdad? Que nos manda a dar un 10%. La diferencia ahí que es algo mandado y en la cantidad es establecida por el Padre Celestial. La ofrenda, la terumá en este caso, se refiere a una ofrenda que es voluntaria y no necesariamente está sujeta a una cantidad establecida por el Padre Celestial. Y vemos que cuando empieza el capítulo le dice el Padre Celestial a Moshe, como leyó nuestro hermano Sergio, ¿verdad? En la lectura, dice: Yahweh habló a Moshe y le dijo: dile al pueblo israelita que me traiga ofrenda. Aceptarás ofrenda para mí de todas las personas que las traigan de corazón. Vemos que aquí la ofrenda que Padre Celestial le estaba pidiendo al pueblo no era cualquier ofrenda. Era una ofrenda que tenía que ser como de corazón, como debe ser todas nuestras ofrendas. Porque de nada vale que usted traiga sacrificio porque alguien lo manda o porque tiene que hacerlo, sino porque tiene que ser de corazón, de agradecimiento, ¿verdad que sí? No puede ser simplemente por cumplir, porque entonces en vano estamos haciendo el sacrificio. Y vemos que el Padre Celestial fue enfático en que esa ofrenda fuese de corazón. ¿Por qué? Eso es así, ¿verdad? Él quería que el pueblo, la ofrenda del pueblo, que iba a ser ¿para qué? Para el santuario, fuera basada en ¿qué acción? En acción de gracias y de agradecimiento y de corazón. Por lo tanto, iba a ser utilizado unos utensilios para un propósito santo. Por lo tanto, debía ser dado de la mejor forma posible, en amor, ¿verdad? Y en obediencia al Todopoderoso. Por eso, solo los que tienen corazón alegre pueden dar ofrenda para la construcción del tabernáculo. O sea, no podía, si era obligado, pues no se iba a utilizar para eso. ¿Por qué? Porque no fue la orden que dio el Padre Celestial. Vemos, ¿verdad? Aquí, curiosamente, que el Padre Celestial, el lenguaje que utiliza la Torá, dice: y tomarán ofrendas para mí. Y tomarán. Curiosamente, los sabios dicen que ahí se suponía que se hubiera dicho que lo lógico es, por cuestión de gramática o cuestión del vocabulario regular, que no se diga tomar, sino darán ofrendas a mí. Pero los sabios de aquí saben que parece que da la palabra de una forma por algún propósito. Y tomar es diferente a dar. ¿Y qué nos lleva a pensar esto? De los regalados de tu mano, eso te damos. ¿Por qué?
Porque sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que obtenemos, es recibido ¿de qué? De la mano de Yahweh. Por lo tanto, aquí parece estar enfatiza en este lenguaje que aunque el pueblo iba a dar de corazón la ofrenda que iba a dar, aún así el Padre Celestial era el que se la había dado a ellos. Por lo tanto, eso nos enseña, eso tiene que ver con el nombre sagrado que hemos estado hablando, que, ¿verdad?, que la Yod es la mano que el Padre Celestial, jalamos bendición a través de las palabras del nombre sagrado, y jalamos bendición para hacer bendición para otros, y así jalamos un ciclo de bendición para nuestras vidas. Por eso es que aquí se utiliza la palabra tomar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos no es para nosotros, sino es para Yahweh y para su voluntad. Vemos también aquí más adelante la construcción del arca del pacto. Eso lo vemos en el 25:10, donde dice: y hará un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. ¿Verdad? La palabra que se utiliza aquí en hebreo se llama Aarón, no Aarón de nombre de Aarón, sino Aarón, que significa o caja o envase, o en este caso arca, se utiliza también esta palabra. ¿Ven? Como naturalmente se conoce arca, aunque sabemos que en hebreo esta palabra para arca es tebá, pero aquí la traducción de la palabra Aarón quiere decir caja o envase. La hermana Magdalena iba a decir algo. ¿El cual de? Sí. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano será. Eso hace, ¿ves? ¿Quiénes somos nosotros? Sino todo lo que tenemos es por la misericordia de Yahweh. Por lo tanto, tiene que tener en cuenta que usted todo lo que obtenga, todo lo que tenga, no es por su propia mano, sino porque Yahweh lo ha permitido y por lo tanto es de él. Así que le estamos dando, como quien dice, un rain check, vamos a decir algo así, es todopoderoso, de lo que nos ha dado, la bendición que nos ha dado, y por lo tanto él quería que aunque ese le dio eso al pueblo, él es el que le provee, él quería que de corazón le diéramos para construir el templo. ¿Verdad? Aquí en la construcción del arca del pacto, en Éxodo 25:10, vemos algo curioso. Sabemos que aquí parece que está estableciendo la construcción de lo que iba a ser el templo o el tabernáculo, pero ¿por qué? Curiosamente parece que da la orden primero de crear el arca o las instrucciones del arca y luego da lo que es la parte exterior del templo o del tabernáculo. Es como pensar en construir los muebles antes de tener la casa, ¿verdad? Primero tener los muebles antes de tener la casa. Es como que, pues, usted dice, pero eso es ilógico, ¿cómo yo voy a comenzar a construir esto si primero necesito la casa para comprar los muebles? ¿Dónde voy a meter los muebles? ¿Verdad? Pero vemos que el arca era un artefacto extremadamente sagrado. ¿Y que albergaba el arca dentro? Las tablas, ¿verdad? Iban a ser puestas las tablas de la ley, la vara de Aarón, los panes, ¿verdad? El maná que comió el pueblo en el desierto, iba a comer en el desierto, ¿verdad? Vemos que el Padre Celestial, su forma de ver las cosas no podemos sujetarla a nuestra mente humana. Nosotros siempre, el humano siempre piensa o ve de afuera hacia adentro. Sin embargo, el Padre Celestial ve de dónde? De adentro hacia afuera, ¿verdad? Dice en el libro de Samuel, 1 Samuel 16:7, dice: pero Hashem dijo a Samuel: no mire su apariencia, ni su alto, ni su estatura, porque lo he desechado. Pues Elohim ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Hashem mira el interior, el corazón. ¿Verdad? Vemos aquí que la perspectiva de esto, de pensar de que hay algo ilógico aquí, no lo es, sino que parece estar tiene un orden distinto para hacer las cosas, y no es, quizás para nosotros no es entendible a simple vista. Pero vemos que la Torá tiene semejanza con varias cosas en la palabra, ¿verdad? Vemos que una de las similitudes con las que se compara la Torá es con la luz, ¿verdad? Vemos que la Torá es luz y lámpara a tu pie mi palabra, ¿verdad? Sabemos ese versículo que es la que nos guía. La Torá es la lumbrera, la luz. Y curiosamente esta creación de esta arca
nos da también un simbolismo a la creación. ¿Por qué? Vemos que en el principio, después que ya la tierra está en esa masa, ¿qué es lo que dice el Padre Celestial? Primero, sea la luz, y fue la luz. Fue lo primero que se estableció. Y si vemos el simbolismo con la Torah, el Padre Celestial identificar que lo primero que tenía que ser creado para su tabernáculo tenía que ser basado con el orden de la creación también. Porque sabemos que la Torah es nuestra luz y por lo tanto tiene ese paralelismo igual con Yeshua. Que Yeshua fue la Torah viviente, fue la luz del mundo, tiene que ver también con la relación de que probablemente esa luz que duró esos primeros 4 días antes de que se creara el sol, era Mashiach, era la Torah viviente. Y vemos que tiene ese paralelismo y por lo tanto es curioso pensar por qué el Padre Celestial mandó a construir primero los muebles antes que el tabernáculo, ¿verdad? Antes que la casa. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial se fija de forma diferente a nosotros. Y no solamente eso, sino que la Torah sagrada iba a ser puesta ahí, por lo tanto tenía que tener ya un sitio donde guardarse. No puede ser, ¿verdad?, contaminada, expuesta, como cualquier otro artefacto, porque no lo era. Voy a ir tocando varios versículos de la construcción de esta arca, ¿verdad?, para traernos ciertas enseñanzas. Y vemos que esta arca, ¿cómo tenía que ser? Según la que leímos. El 25:11 dice, era enchapada ¿de qué? De oro. ¿De oro por dónde? Por dentro y por fuera. Vemos que esta arca era hecha en madera de acacia, pero tenía que ser enchapada por dentro y por fuera de oro. Y nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué tenía que ser enchapada por dentro y por fuera? Y quizás ¿por qué no la hizo completamente de oro y ya estaba? Porque si tú la enchapas por dentro y por fuera, pues es como si estuvieras usando 2 capas de oro. Para eso hubiera hecho una sola pieza de oro y era oro por todos lados. Pero aquí los sabios sacan una enseñanza de que iba a albergar esa arca, sabemos que era la Torah, y por dentro iba a ser ¿de qué? De oro, ¿verdad? Vemos que iba a ser enchapada de oro y por fuera también. Los sabios aquí entienden que todo estudioso de la Torah, o todo aquel que estudia, o todo aquel creyente que le sirve al Todopoderoso, no solamente debe ser cumplidor en el interior, sino que también en el exterior. Ser igual como somos por dentro, así ser por fuera. Eso lo vemos en el libro de Mateo 23, 27. Eso lo hemos leído ya varias veces. Dice, pues, pobres de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera en verdad se ven hermosos, se ven de oro por fuera, pero por dentro están llenos ¿de qué? De huesos muertos y de toda impureza o inmundicia. ¿Qué nos enseña aquí el Padre Celestial a través de su Torah, ¿verdad?, en el arca? Que no solamente es el exterior, porque nos podemos ver vestidos de blanco, nos podemos ver muy bonitos, muy de esto, muy arreglados, pero si nuestro corazón está contaminado de inmundicia, de odio, de rencor, ¿de qué vale tener la Torah si no la estamos cumpliendo en el interior? ¿Verdad? Que sabemos que el interior debe ser reflejo del exterior, y si exteriorizamos pureza y por dentro no lo somos, estamos siendo hipócritas, igual que estos fariseos y estos escribas. Por lo tanto es importante que entendamos, bajo esta premisa de la construcción del arca, que desde este principio, desde que Padre Celestial le bajó la Torah y estaba construyendo este atrio, estaba dando la idea al hombre o al ser humano de cómo debía conducirse en la vida cuando recibiera la Torah, que no solamente era entenderla, estudiarla mucho, sino vivirla, no solamente en el exterior, porque sabemos que muchos de estos mandamientos tenían que ver con nuestra apariencia exterior, cómo debemos vestirnos, cómo debemos comportarnos, pero también tiene que ver con nuestro interior y con nuestras intenciones, nuestra forma de actuar, que también tiene que ver con los mandamientos. Y vemos también que esta arca tenía una cubierta. No sé si lo pudieron leer, ¿verdad? Cuando la hinchaba por dentro y por fuera, encima donde iba a estar la Torah, iba a haber una capa de oro. No sé si lo llegaron a leer, pero no sé quién de ustedes han visto en algunas rudimentarias hebreas
que ponen el diseño de una Torah con una corona arriba. No sé si lo han visto. Usualmente los que tienen talí y utilizan esas cosas, siempre sale una Torah con una corona arriba. No sé si lo han llegado a ver, pero si lo ven, esto, ¿verdad?, sale de aquí, de que cuando el Padre Celestial le da la orden de hacer el arca, donde iba a estar la Torah, iba a poner una tapa en oro que simbolizaba una cubierta. De ahí ellos dicen que se simboliza lo que es el Keter Torah, la corona de la Torah, que es el único valor que debe ser colocado por sobre todos los otros. Por tanto, como la corona se coloca sobre la cabeza del que la porta, hasta este día las sinagogas siempre utilizan una corona. Cuando tienen las tablas de la ley, usualmente lo ponen siempre en el tabernáculo, tienen una corona que simboliza ¿qué? ¿Qué significa? La corona, ¿qué podemos decir que significa la corona? Realeza. Significa la presencia del Todopoderoso a través de su Torah. Significa ese sello encima de la Torah. ¿Quién le iba a descender? ¿Quién se la trajo a Moisés? El Todopoderoso, ¿verdad? El rey la trajo al hombre. Por lo tanto, eres el rey, el creador de la Torah. Él es el rey. Por lo tanto, él está por encima de todo. Por lo tanto, cada vez que usted vea ese símbolo, no lo vea simplemente como un símbolo cualquiera, sino que esto representa la presencia de Yahweh y que Él nos dio la Torah para que nosotros, sus súbditos, la pudiéramos cumplir en obediencia a Él. Seguimos más adelante. Ok, aquí voy a tocar un tema, ¿verdad?, que quizás algunos se han preguntado y otros no. Vamos al capítulo 25, ¿verdad?, del 17 hasta el 22, que tiene que ver con la tapa del arca, lo que iba arriba. Dice: harás una cubierta de oro puro, de 2 codos y medio de largo y con codo y medio de ancho. Haz 2 querubines de oro, hazlos labrados a martillo y a los 2 extremos de la cubierta. Hazle un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo. En una sola pieza con la cubierta harás los querubines en sus 2 extremos. Aquí esto quiere decir que tanto la cubierta encima de oro como los querubines iban a ser de una sola pieza. No iban a ser una pieza encima, un querubín de oro con otra, no, sino que todo iba a ser una sola pieza, completa. No puede haber separación. Así que usted se imagina el trabajo que debió gastar hacer eso. Eso, ¿verdad? Y en oro. Pero así era, ¿verdad? Así fue la voluntad del todo por su hermano José. Como un simbolismo de que esos querubines jamás se podrían apartar. Eso es así. Sí, tiene varios simbolismos y pues vamos a tocar varios de ellos, de varias de esas cosas, de esos simbolismos. Porque sabemos que desde donde el Padre Celestial le iba a hablar a Moisés, desde que creó el arca. Si lo vemos, lo vamos a verlo más adelante, vamos a darnos cuenta que desde el centro, entre esos 2 querubines, el único Elohim, uno solo, iba a hablar desde ahí. Por lo tanto, ese simbolismo también tiene que ver con que fuese una sola pieza, una sola unidad, una sola cosa, que también tiene que ver con eso. Pero seguimos leyendo, dice: y coloca la cubierta sobre el arca del testimonio, después de depositar dentro del arca del testimonio la alianza que te daré. Allí me encontraré contigo y te impartiré desde encima de la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio de la alianza, todo lo que te ordenaré tocante al pueblo de Israel. Leemos que el Padre Celestial iba a impartir su voz desde entre medio de esos 2 querubines, que debían ser de una sola pieza. Pero mucha gente se pregunta, si el Padre Celestial dio un mandamiento que dice: no te harás imágenes ni semejanza, ni te postrarás, de estas cosas, ¿por qué entonces el Padre Celestial le manda a hacer 2 querubines? ¿Qué podemos entender por eso, hermano José? Porque es semejanza a lo que está en los cielos, de mora de él. Podemos decir. El tabernáculo es lo mismo que está arriba, despejado abajo. Pero lo curioso es que el Padre Celestial le dijo que no te hará semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Por lo tanto, ni lo que estaba allí podían hacerlo, según el mandamiento, como lo leemos así. Sí, pero entonces, ¿por qué aún así le manda a hacer un querubín, que es un tipo de semejanza de lo que está ahí arriba, y un mandamiento de que no te harás imagen? ¿Ah? Está bien, podemos decir que se iba a posar,
Pero aún así no está creemos que es una contradicción, no lo es, pero aún así el Padre Celestial no puede dar un mandamiento y sin embargo hacer una cosa contraria, porque entonces sería ilógico, no tendría concordancia lo que dice. Si dice no te harás imágenes, pues dice te harás una imagen en 2 querubines. Tu hermano Alessio. La diferencia, aunque parezca un mandamiento contradictorio, dicen los sabios que la diferencia es que ya puede. Exactamente. Esa es la curiosa. Eso es así, ¿verdad? Vemos que no solamente eso, sino que cuando aparece el mandamiento de que no te harás imagen, cuando dice no te harás, quiere decir que te la harás para ti. No solamente eso, sino que parece que él sabía que el pueblo y culturalmente en esos momentos todo ser humano que hacía una imagen era ¿para qué? Para idolatría. Por lo tanto, el orden de no hacerte imagen no simplemente era no hacer un dibujo o no hacer una figura, sino tenía que ver con que esa era la práctica común de que te hacías imágenes de lo desconocido, lo inexplicable. ¿Para qué? Para adorarlo. Pero vemos que aquí el problema es que, no el problema, ¿verdad? El juego de palabras es que cuando dice te harás imagen, no te harás imagen, o sea que no te lo harás para ti mismo. Pero los sabios dicen que simplemente esto se explica porque el Padre Celestial lo ordenó hacer. Porque las otras deidades en ningún momento él mandó a hacerlo. El becerro de oro no lo mandó a hacer, ¿verdad que no? Por eso fueron castigados y fueron reprendidos. Pero sin embargo aquí hay una orden. ¿Por qué? Porque el ídolo que se iba a crear, en este caso no era un ídolo, esta imagen, no tenía que ver con adoración. Porque ¿a quién iban a adorar? ¿Quién iba a partir la voz de Yahvé? El Todopoderoso. Moisés estaba consciente de eso. Por eso es que hay esa diferencia. Así que, aunque mucha gente se pregunte, ¿pero por qué le mandó a hacer? No es que una contradicción, es que es cuestión de entender la voluntad del Padre Celestial y por qué se dio el mandamiento de no hacer ídolos. Y vemos que, curiosamente, este arca también, igual que el tabernáculo, era que movible, era portátil. ¿Por qué Padre Celestial la pudo haber diseñado de una forma para mover de un lado a otro si iba a ser establecida en un tabernáculo o un templo en Canaán? ¿Por qué? ¿Por qué debía ser movible? Y vemos en la historia bíblica que se movió hasta para la guerra. Se utilizaba como instrumento de ganar victoria en cierto momento. Vemos que cuando el pueblo veía que traían el arca, todo el mundo ahí se alborotaba, la Yahweh está con nosotros, ¿verdad? Y se movía. La tomaron, exactamente. Exactamente, vemos que fue diseñada de forma movible. ¿Y qué enseñanza nos puede dar esto? Esto está en Éxodo 25:15, que estamos leyendo aquí. ¿Por qué debía ser movible? ¿Por qué usted cree que debía ser de esta manera? Además de la verdad y la idea física de que obviamente ellos iban a transportarse hasta Canaán y tenían que moverla. ¿Por qué? Eso es así. Tiene que ver con que la presencia de Yahweh iba a estar con ellos donde quiera que ellos se movieran. No solamente eso, sino que la Torah también iba a moverse donde quiera que ellos estaban. Así mismo debe ser el creyente. Que donde quiera que nos movamos, la Torah, la presencia de Yahweh, debemos estar conscientes de que siempre debe estar con nosotros. No solamente ser buenos creyentes aquí en el templo, sino en su casa, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que usted esté. Usted es representante del Todopoderoso y es templo del Todopoderoso. Por lo tanto, el arca, la Torah va a ir con usted en todo momento. La presencia de Yahweh va a estar con usted en todo momento. Por lo tanto, no debe perder de perspectiva de que somos movibles, somos peregrinos en esta vida. Pero aún así, la Torah, que parece que nos dio su presencia, se mueve con nosotros. Así como esta arca fue diseñada de esta manera para que la Torah fuera llevada con el pueblo donde quiera que fuese. Y así está presente con nosotros. Y por lo tanto, debemos estar conscientes siempre de nuestro andar, de nuestro conducir, de ser de oro por dentro y por fuera, de ser puros por dentro, no solamente en el interior, sino en el exterior y viceversa, no solamente en lo exterior, también en lo interior. ¿Por qué? Nosotros albergamos la presencia y los mandamientos de Yahweh en nuestro corazón y en nuestra mente. Por lo tanto, donde quiera que nos movamos, debemos estar conscientes de que Yahweh va a estar con nosotros y nos está mirando en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Vemos también esta parte que es de la más que a mí me llama la atención y es de las más bonitas de esta parashá. Voy a tratar de tocar un par de cosas aquí. Dice
en Éxodo 25:8. Éxodo 25. Perdón. Buscarlo aquí. Dice, ¿verdad? Cuando le da la orden de que habrá el arca y todas estas cosas, y la ofrenda del santuario, le dice, y que hagan un santuario, ¿para qué? Para que yo habite. Pero se queda ahí, entre ellos. Aquí hay algo curioso, y esto, ¿verdad? Algunos ya lo han entendido y saben quizá a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque vemos que el propósito de quedar el tabernáculo era que Yahweh habitara entre quién, entre el pueblo. Vemos que quizás no podemos ver esto de forma física, plenamente, de forma literal, porque si leemos el libro de Reyes, 1 Reyes 8:27, donde el mismo rey Salomón dice, Primera de Reyes, Primera de Reyes 8:27, dice, pero ¿es verdad que Elohim va a habitar sobre la tierra? Ni siquiera el cielo con su expansión infinita te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Sabemos que Salomón estaba consciente de la grandeza del Todopoderoso y del poderío. Sabemos que ya Salomón había conocido no solamente al Shaddai, sino al Yahweh, que hacía cosas contra la naturaleza. Y sabemos que ya Salomón conocía la grandeza, y cuando el Padre Celestial solamente con su presencia se aparecía en el monte Sinaí se estremecía. Y lo mismo gente del pueblo decía, sube tú Moisés, no vaya a ser que subamos nosotros y muramos. Porque sabían y tenían consciente de que la presencia de Yahweh era tan y tan poderosa que era capaz de destruir la tierra en términos físicos. Y aquí Salomón comprende y sabe que ni siquiera los cielos pueden contener su presencia. ¿Por qué entonces nos dice que iba a habitar entre nosotros? Sabemos que esto no es de forma literal, sino que Él iba a descender a nosotros, pero de cierta manera, ¿verdad? Y con cierta porción, no va a ser plenamente como, ¿verdad? Aquí lo establece Salomón, que sabe que si Él bajaría totalmente aquí, los cielos no pueden contenerte. Imagínate, ¿cómo habita entre nosotros? Estaríamos muertos, o sea, no había manera. Por eso es que el Padre Celestial creó la agencia divina, ¿verdad? Esa agencia que conocemos, que Él envía a sus malak para hacer su voluntad, dar mensajes, hacer milagros y hacer, ¿verdad?, sus manifestaciones. ¿Por qué lo hizo? Por la misma razón, porque la tierra no es capaz de sostener su presencia. Hay un hermano no sé si conoce al hermano Alejandro, que daba la explicación de eso. Es como energía eléctrica. Si usted conecta esta computadora ya, una de estas allá de energía eléctrica, ten por seguro que se le va a reventar, porque el poder es muy grande. Pues ¿qué hace la electricidad? Se va canalizando en regulador de voltaje hasta que llegue un voltaje donde usted es capaz de controlar, o el objeto es capaz de controlar. Así mismo hace el Padre Celestial a través de sus malak y sus enviados. Envía parte o representación de Él para que nosotros podamos tener relación con Él de forma más directa, ¿verdad? No directamente, porque no somos capaces, y no solamente eso, sino que en forma carnal, en nuestra inmundicia carnal, no podemos tolerar algo como eso. Cuando seamos espíritus, seamos transformados, como el caso de Yahshua, será, ¿verdad?, como dicen por ahí, otros $20, que sería algo distinto. Pero entonces, ¿por qué habitar entre ellos? Aquí hay una expresión que dice que cuando le dice las órdenes de hacer el templo, le dice, y así harás. No sé si la leyeron. Dice, así harás. Los rabinos dicen, especialmente Rashi, que ahí se le añade algo más. Que cuando se dice así harás, quiere decir que así harás por todas las generaciones. Pero entonces, si decimos que eso significa así harás por la perpetuidad, por todas las generaciones, ¿acaso todas las generaciones tuvieron templo? No. Pues entonces, ¿cómo se pudo cumplir este mandamiento? Nuestro corazón, ¿verdad? Tiene que ver con eso.
que inclusive, a pesar de que los sabios o el judaísmo no creen Mashiach, tenían la conciencia de que iba a pasar algo que nosotros íbamos a ser parte de adquirir la presencia de Yahweh en nuestros corazones. No solamente en forma física tener la ley y tener un templo, sino que eso iba a ir más allá. Eso lo vemos más adelante también con Yeshua. Pero sabemos que el templo que se refería al Padre Celestial era algo espiritual, no era algo físico, aunque sí estaba pidiendo algo físico porque en ese momento él lo estaba ordenando de esa manera. Pero era para que la Shekinah de Yahweh pudiera habitar entre ellos. ¿Y de qué manera nosotros podemos lograr de que la presencia de Yahweh habite en nosotros? Si nosotros sabemos que la rueda del Padre Celestial habita en nosotros y somos templo, ¿cómo podemos ser capaces de que la Shekinah del Todopoderoso habite en nosotros si cuando el Padre Celestial le da la orden a Moshe de crear el templo, fue tan riguroso en todos los detalles? ¿Cómo es posible? Hermano José. Las instrucciones que nos traen a través de la Torah, esas instrucciones y de oración, reconociendo, ¿verdad?, de que Él es el Todopoderoso, pero estas instrucciones que estamos estudiando hoy, aplicándolas y practicándolas. Ahí el Mishkan viene a ser nuestro corazón, nuestra mente, para entender que el Espíritu, nosotros somos un templo del Espíritu, nosotros recordamos de eso. Y ese Espíritu Santo es que mora en nosotros a través de aprender estas instrucciones. Eso es así. ¿Verdad? Vemos que acá hay un paralelismo que se establece que el templo fue construido en base al cuerpo humano o lo que es la alma del cuerpo humano, en todo caso. Porque los sabios dicen que, esto es una idea de rabínica, no es necesariamente la que yo pueda compartir o ustedes puedan compartir, pero ellos dicen que el templo tenía varias cosas. Estaba el atrio exterior, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Y que en el centro, donde estaba el lugar santísimo, estaba lo más importante, y era donde el Espíritu de Yahweh, la Shekinah, se manifestaba. Ellos dicen que eso es similitud al cuerpo humano, porque en el corazón del hombre, en el centro del corazón del hombre, es donde está el Espíritu. Y ahí es donde reside la voluntad, ¿verdad?, de todo por eso, que nos habla a través del Espíritu. Ellos asemejan de que el hombre fue creado bajo el alma del hombre fue basada en 3 términos. Lo que es no sé si lo han escuchado, la Neshama, la Ruach y el Nefesh. La Neshama tiene que ver con el soplo que le dio el Padre Celestial a Adán en un principio. Cuando usted busca la palabra en Génesis, dice Neshama, que según ellos dicen viene siendo la parte divina del hombre, que el Padre Celestial sopló y que cuando uno muere esa parte regresa al Padre. Ellos asocian cada paralelo espiritual con un paralelo físico del cuerpo humano. Ellos dicen que la Ruach, el espíritu del hombre, que es la parte del espíritu del hombre, tiene que ver con el corazón. El paralelo es el corazón. Y la Neshama, que es la parte divina, tiene que ver con el cerebro y con el pensamiento. Ahí podemos entender por qué el Padre Celestial le dice: guardará mi ley y la pondré en mi corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque no solamente debía ser en el espíritu, en la acción, sino también en el pensamiento. Ellos dicen que para que usted sea apto de que la Shekinah esté en usted tiene que llegar a un nivel de santidad. ¿Y qué es santidad? Vamos a ver, no sé qué es santidad, que podemos decir que es santidad. Santidad es cuando usted, ¿verdad?, estamos consagrados, pero hay que hacer ciertas cosas. Para usted ser separado tiene que cumplir con ciertas cualidades para considerarse separado para el Padre Celestial, para que Él habite en usted. Y si leímos en Levítico 19:44, Levítico 11, me parece estar muy enfático de en qué circunstancias Él puede habitar. Dice: porque yo soy Yahweh su Elohim, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. No serán impuros por medio de ningún reptil que se mueve sobre la tierra. La que tiene que ver que el Padre Celestial demandaba santidad del pueblo y pureza, porque Él era santo. Y si quiere habitar entre nosotros, Él habita en santidad. Por lo tanto, no simplemente con saber que el Padre Celestial habita, sino que tenemos que hacer ciertas cosas
para que parezca este amor en nosotros. Levítico 19:2 dice: háblale a toda la comunidad de Israel y diles: ustedes deben ser santos, porque yo, Yahweh, su Elohim, soy santo. Verá, vemos que el Padre Celestial demanda una santidad, y según los rabinos, la forma de lograrlo se escucha sencilla, pero no lo es. Vemos que ellos dicen que el Ruach es el espíritu, y que la Neshama tiene que ver con el cerebro, y el corazón tiene que ver con las acciones, y el cerebro con los pensamientos o la conciencia. Ellos dicen que cuando usted logra hacer una unidad entre el corazón y el pensamiento y el cerebro, usted entonces se purifica o se santifica. ¿A qué se refiere eso? No basta solamente con saber que usted tiene que cumplir un mandamiento. Usted puede tener en la conciencia de que si usted está bajo una tentación, dice, su mente, su conciencia le va a decir, hay mandamiento que dice, no harás esto. Pero ¿qué pasa? El corazón tiene que, la acción tiene que ir de acuerdo con el pensamiento. Si la acción del corazón hace lo contrario, se pierde la conexión. Por lo tanto, no está unido la parte divina con el espíritu, no está unido la mente con el corazón. Por lo tanto, conociste la ley en el pensamiento, pero no la guardaste en tu corazón. De ahí que ellos hagan la unidad de la santidad, tiene que ver con que usted logre que todo lo que usted piensa que debe es correcto, que su corazón actúe de la misma manera. Y no solamente eso, ellos se van más allá, todo, ¿verdad? Son otros términos. Ellos dicen que la nefesh, que viene siendo la vida, tiene que ver con la sangre. Que la vida es donde está la sangre. Ellos dicen que cuando usted logra conectar el pensamiento con su acción en base a la presencia de la Torah del Todopoderoso, el corazón, donde está el Ruach, va a bombear ¿qué? La sangre. Y va a purificar esa sangre y va a correr por todo su cuerpo. Ahí es que entonces todo su cuerpo es apto y lleno de santidad, para entonces que el Ruach de Yahweh pueda habitar, la Shekinah de Yahweh pueda habitar entre nosotros, entre hermanos. Es curioso, hermana Tenari, que sabe de medicina, es curioso que cuando vamos al corazón, cuando lo vemos por dentro, dice la Shin, la palma, o sea, él tiene la Shekinah, el Shema, de todo lo que está en nuestro corazón. Y fue diseñado así por el Creador para que more el espíritu, el Ruach, la Shekinah dentro de nuestro corazón. Uno parte del corazón cuando ve en el libro de Rashid, ahí escrita, los dos partes del cerebro, los dos montes, el otro monte, simbolismo que hay en eso. Todo está de acuerdo a lo que hizo el Creador. Yo me sorprendí cuando fui a comprar algo, ¿verdad? Para nosotros. Como esta persona me estaba explicando, mira, esto es el corazón, mira el corazón y mira la chica ahí. Y cuando busqué verdaderamente los pasos aquí de nuestro corazón hacia la chica. Muy bien, son cosas que son simbolismos que no desconoce. No desconoce, pero ¿verdad? Estos sabios estudian eso de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos saben que toda la creación es una armonía y todo que parece celestial lo crea armoniosamente y con un propósito. Y vemos que, ¿verdad? Según lo que hemos estado leyendo, si leemos Hebreos 8:10, que eso, ¿verdad? Más o menos ya lo mencioné, pero para hacer referencia concreta de lo que de la referencia, Hebreos 8:10. 8:10 dice: porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en el medio de ellos, en su corazón las escribiré, y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Verdad? Vemos que es importante que nuestro pensamiento, no solamente, sabemos que el pueblo hebreo usaba unas rudimentarias donde se ponían la Torah en la frente, para recordarse siempre de que tenían que pensar, de que sus mentes tenían que ir de acorde al pensamiento de cumplir la Torah. Pero no solamente bastaba con eso, sino que también nuestro Ruach, nuestro corazón, nuestra acción, podamos entonces cumplir de corazón
Por eso es que vemos que el Padre Celestial, cuando le da la orden de crear el templo, curiosamente, ¿de qué acción quería que fuera la ofrenda? De corazón. ¿Para qué? Porque Él quería habitar ¿en qué? En nuestro corazón. Por lo tanto, era importante de que nuestro corazón, nuestra acción, vaya de acuerdo al pensamiento, vaya en armonía para obedecer al Padre Celestial. Muchas veces nos pasa, somos humanos, somos perfectos, pero nuestra mente nos dice una cosa y nuestro corazón quiere hacer otra. ¿A quién no le ha pasado eso? A alguno le pasa con el hambre, ¿verdad? La mente le dice algo y todo le dice otra, ¿verdad? Pero en el corazón pasa eso. Y el mismo Saulo habla también lo que es la tendencia del mal del hombre, ¿verdad? Y la tendencia del bien del hombre, que desea, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, la mente me dice que eso no quiero hacerlo, pero mi corazón me está llevando a hacer eso. La carnalidad del hombre nos lleva a hacer eso, y esa es nuestra lucha. Así es la forma de nosotros llegar a la conexión de poder vencer al Yesehara de nuestro corazón, de nuestra mente, para entonces poder ser conectado con el Padre Celestial y poder ser digno de que la Rúa y la Shekinah de Yahweh habite en nosotros, porque Él habita donde hay santidad. O sea, no puede habitar en cualquier persona simplemente porque usted lo diga por fe, ¿no? Eso no es así. Usted tiene que cumplir con unos estatutos que Él dio en su ley para poder ser santo y poder ser purificado, inclusive hasta en lo que comemos. Por eso nos da la regla alimenticia. Como nos relacionamos con el prójimo, por eso nos da las leyes sociales, ¿verdad? Como nos relacionamos con los jefes, por eso nos da las leyes también de trabajo y todas estas cosas. Porque no solamente es conocer y vivir la vida como uno cree que es, o como uno debe ser, o como muchos lamentablemente dicen, no, lo que el Espíritu diga, no, pero es que también hay una ley que se dio para hacernos entender y hacernos capaces de ser como Él quiere, cuando hay unas instrucciones para algo, para hacernos conducir y hacernos puros y santificarnos. Si leemos en 2 de Corintios 9:7, aquí que busque 2 de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno contribuya como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Yahweh ama al dador alegre. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, que no solamente debe ser dar por dar, porque el templo que el Padre Celestial quería era para que la Shekinah habitara. Por lo tanto, nuestras acciones deben ser conducidas de esa misma manera, de que nuestro proceder de dar sea de corazón, porque Él habita, Él está en el que bendice al que es dador alegre, el que da verajá, que da bendición, porque de la bendición que recibimos, eso le damos a los demás. Por lo tanto, ese es el principio, ¿verdad?, de la creación de ese templo, y que el propósito de ese templo era habitar en nuestro corazón. Seguimos en Éxodo 25:23. Éxodo 25:23. Aquí que vemos la mesa de los panes de la presencia, ¿verdad? O la mesa de los panes. Dice: y hará una mesa de madera de acacia, 2 codos de largo, con 1 codo de ancho y 1,5 codos de alto. Enchápala en oro puro y hazle una moldura alrededor. Hazle alrededor un borde de 1 palmo de ancho y hazle una moldura de oro alrededor del borde. Haz 4 argollas de oro para que en ella y fija las argollas en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Las argollas estarán junto al borde como agarraderas para las varas de cargar la mesa. Haz las varas de madera de acacia y enchápalas en oro, con ellas se cargará la mesa. Hazle tazones, cucharones, jarras y tazas, y ofrecer las libaciones harás de oro puro. Y sobre la mesa pondrás los panes de la presentación, para que estén siempre ante mí. Aquí vemos, ¿verdad?, que esta mesa, ¿qué puede simbolizar? ¿Verdad? ¿Por qué Padre Celestial le pidió que pudieran unos panes? Y no eran cualquier pan, eso sabemos, ¿verdad?, que no era cualquier cosa. Aquí los rabinos, especialmente Barbanel, establece que ese pan simbolizaba el maná, también, que encontramos en esos 16, y que este maná simbolizaba el sustento que el Padre Celestial le dio al pueblo hebreo, que durante 6 días por la mañana había maná, y el 7º día no había que recoger doble porción el día anterior para el día de Shabbat. Y vemos que
Estos panes estaban ordenados, eso lo vamos más adelante en los versículos, estaban ordenados en 2 hileras separadas entre sí, representando el sustento de las personas. No solamente eso, sino que, según los sabios dicen que era un sustento para el día y la noche, eran 2 hileras, 6 y 6, 12, y que representaba, y este pan era presentado por el sumo sacerdote cada Shabbat, y representaba este maná, que es el maná que fue como simbolismo del maná que fue dado al Padre Celestial al pueblo hebreo. Hermano José. Tengo una pregunta. Los panes de la proposición estaban aquí, el maná estaba en el alto. Sí, pero ese es otro tipo de maná. El pan que se iba a poner en la mesa no era el pan, no era un maná como tal original. Era un pan que se ponía que simbolizaba, era un simbolismo de que cuando usted entraba al lugar santísimo, los levitas sabían y conocían de que el Padre Celestial nos sustentó, ¿verdad? Vemos el menorá y al frente está el altar de incienso y luego está entonces el arca del pacto donde estaba el maná original, el maná original en el arca. Este pan que se ponía no era un pan que era el maná, sino que era el pan que se hacía y se presentaba. Que curiosamente eran 12, que también simboliza las 12 tribus de Israel, el sustento que le dio a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Durante el desierto. Si leemos Levítico 24, 5 al 8, lo podemos ver desde 5, 24, 5. Y tomarás harina selecta, aquí está el mandamiento de, ¿verdad? de estos panes que se ponían en esta mesa. Dice: tomarás harina selecta y hornearás con ella 12 hogazas, 2 décimos de media por cada hogaza. Ponlas en la mesa la mesa pura delante de Yahweh en 2 filas, 6 por filas. Con cada fila pondrás incienso puro, lo cual será una ofrenda representativa por el pan, como ofrenda encendida a Yahweh. Vemos, ¿verdad?, que la mesa que se le dio aquí en ordenanza a Moisés para construir era para que se horneara ese pan, que simbolizaba, ¿verdad?, el maná, el sustento, y que Yahweh es nuestro sustento, es el que nos da el pan. Y que no solamente eso, sino ellos dicen que siempre donde hay algo espiritual debe haber una contraparte humana, en lo espiritual y lo humano. Dicen que para tú llegar a la Torah, al templo, al lugar santísimo, tenías que pasar por esa mesa. De todas maneras, la mesa te iba a quedar a un lado, tenías que pasar por ella. Ellos dicen que hay un aspecto material en este caso. Ellos dicen que si no había, al tú ver este pan te simbolizaba de que Yahweh te sustentaba, y que si no había sustento físico, no había Torah tampoco. Que si no había vida humana, no estamos vivos, no había manera de poder recibir la Torah. Y que por esa parte, Yahweh nos sustenta, nos da pan, nos da maná en el desierto para poder obedecer y cumplir con la Torah. ¿Por qué? Porque somos humanos, y si usted no tiene sustento en su vida, no tiene con qué comer, ¿cómo usted puede obedecer al Padre Celestial si usted no tiene para qué vivir? Pero aquí el Padre Celestial nos enseña de que Él no es nuestro sustento, y que a pesar de cualquier circunstancia, simplemente con obedecerlo y buscar de Él, el Padre Celestial nos va a dar pan, así como sustentó al pueblo hebreo en el desierto. Así nos sustenta a nosotros para que podamos, ¿qué?, ser fieles y cumplir con sus mandamientos. Vemos que, no sé si pudieron ver el libro de la que el pastor pasó por ahí, no sé si lo tienen por ahí, del tabernáculo. Tu hermano Sergio lo tiene ahí. Ok. Entonces, que queríamos más o menos mostrarle básicamente la forma que estaba estructurada estos utensilios en el santuario. Aquí vemos que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y había una cortina que la separaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. El templo siempre era colocado, especialmente la parte donde estaba el arca, mirando hacia el este. El candelero quedaba siempre al norte, y la mesa de los panes quedaba siempre al sur. Y esta mesa que ven aquí, que es la mesa del incienso, eso más adelante en Éxodo 30 se explica, donde parece que da la orden de construirla. En esta paracha todavía no se da la instrucción de construir esto. Se da la construcción del arca, ¿verdad?, la parte del atrio, el altar de cobre donde se hacían los sacrificios, la mesa de los panes y el candelero. La que vimos también el lavatorio, que eso más adelante, a medida que vamos haciendo otras parachas, se va a hacer referencia a ella. Y vemos que el sacerdote entraba por aquí, por el medio,
y veía, presentaba los panes y estaba el candelero que siempre tenía que mantenerse encendido y presentaba incienso al Todopoderoso. Eso es básicamente lo que abarca esta paracha, la construcción de estos artefactos. Y que, ¿verdad? Vemos que tiene un simbolismo con la vida humana y que así como el Padre Celestial fue meticuloso, bien estricto en que el templo tenía que ser así y enchapado en oro, porque el oro representa ¿qué? Pureza, lo incorruptible. Sabemos que la plata o el metal se corroe, pero el oro es incorruptible. Ese simbolismo de que debemos ser puros por dentro o por fuera, así como lo era el arca, y que darnos cuenta de que donde quiera que estemos, el Padre Celestial somos templo de Yahweh y la Shekinah de Yahweh debe habitar en nosotros. Por lo tanto, debemos estar ¿qué? Llenos de santidad, de oro por dentro y por fuera. Que Yahweh les bendiga, ¿verdad? Y por aquí nuestro hermano José con el próximo estudio.